Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar esta charla, ¿cierto? Que son organizadas. Mi nombre es Pablo Palma, soy de la Universidad Autónoma y voy a ser moderador en esta ocasión. Les cuento que esta serie de charlas sobre salud mental en tiempos de crisis sanitaria han sido organizadas por los 4 centros de atención psicológica de las 4 universidades: la Universidad de Talca, Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica del Maule y Universidad Autónoma, ¿ya? Y en esta ocasión nos corresponde, son una ciclo de charla, nos corresponde la segunda eh, jornada. Tuvimos la primera, este mismo horario, el jueves pasado. Me imagino que algunos de los que están acá habrán participado. Y hoy nos toca estar con nuestra expositora, Carla Méndez Núñez, psicóloga, coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, docente con más de 13 años de trayectoria, magíster en Psicología Social de la Universidad de Talca, títulos en Pedagogía en Educación Superior, varios diplomados en Gestión y Psicoterapia, terapeuta en formación de desensibilización y retroprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, que nos va a presentar en esta ocasión salud mental y abordaje del trauma en época de crisis sanitaria. Podemos comenzar, Carla, todo tuyo, la audiencia. Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda charla del ciclo de charlas de la red de centros de atención psicológica de la región del Maule. Le agradezco a Pablo por estar acompañándonos hoy y por moderar. Y agradecerles en realidad el estar hoy presente y tomarse su tiempo. No sé si ustedes logran verme, porque alguien me dice que prenda la cámara y yo parece que está prendida. Parece que sí, ya. Hoy en día sabemos que el abordaje de la crisis sanitaria es fundamental en los equipos psicosociales de la región. Aquí pueden haber, tratamos de que la invitación fuera lo más extensiva posible, ya eso es lo primero. Idealmente, ojalá que hayan trabajadores sociales, psicólogos, alumnos de último año. En realidad, la invitación era bastante extensiva para poder entregar, ¿cierto?, algunas herramientas y algunas discusiones y reflexiones respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día. Partamos, ¿cierto?, revisando cómo está la salud mental hoy en día en nuestro país. Estamos viviendo una crisis sanitaria, ¿ya? Que nos ha llevado, ¿cierto?, a tomar resguardos y a tomar medidas respecto a la situación que está ocurriendo en nuestro país, y la salud mental hoy en día se ha visto extremadamente afectada por una multiplicidad de factores, ya que en su minuto no tomamos, ¿cierto?, tan en serio la amenaza de la pandemia, y para poder y finalmente tenemos la situación como está actualmente. Hemos visto, ¿cierto?, que el confinamiento ha traído graves problemas para todas las personas en el área de su salud mental, y hemos visto también cómo la curva ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en los últimos días. Esa situación no deja de preocuparnos, no deja de ser compleja, además de que hay que hacer un análisis que no solo estamos en una situación de crisis sanitaria, sino además nosotros como país, ¿cierto?, veníamos de una situación de crisis social que se gestó, ¿cierto?, el 18 de octubre del año pasado, y que de alguna manera tuvo un stand-by, ¿cierto?, hasta antes de la pandemia, y actualmente estamos vivenciando esta situación, estamos complicados. Vemos, ¿cierto?, como muchas de nuestras pymes, como muchas de los emprendimientos de las personas, ¿cierto?, han tenido que ser cerrados. Vemos como muchas personas están actualmente en situación de cesantía. Hemos visto cómo vuelven las ollas comunes, ¿cierto? Y también estamos visualizando a nuestro personal de salud colapsado, a la primera línea, ¿cierto?, muy complicada respecto a la situación que está vivenciando nuestro país. Las cifras en salud mental en nuestro país son de carácter alarmante. ¿A qué me refiero con esto? Que alrededor de 700.000 chilenos hoy en día son tratados por patologías psiquiátricas en el sistema público, lo cual es una cifra tremenda.
considerando además que el gasto público para salud mental es alrededor del 2,7%, es muy poquito el porcentaje, ¿cierto?, que se invierte hoy en día en salud mental, y vemos, ¿cierto?, cuáles son las consecuencias de eso. 1 de cada 3 chilenos hoy en día padece trastornos vinculados con la salud mental, y los trastornos mentales son la principal baja de causa laboral en Chile. No sé si puedo pedirles un favor, pero en realidad como que siento cámaras prendidas o audios prendidos. Ojo, tener ahí el audio apagado porque se acopla. Sí, sí, Carla, le escribí en el correo que por favor apaguen su cámara y el audio como les puse en el correo, y todas las preguntas durante y al finalizar la presentación las pueden hacer por el chat y yo se las voy a leer a Carla. Ya, muchas gracias, Pablo. Bueno, como les comentaba, en realidad la salud mental hoy en día es fundamental, y desde ahí tenemos que analizar un concepto central, que es la vulnerabilidad psicosocial. Hoy en día estamos viendo una gran cantidad de nuestra población, ¿cierto?, vulnerable. ¿Y qué lo hace vulnerable, cierto? La vulnerabilidad psicosocial es esta condición interna que tiene un sujeto, ¿cierto?, cuando es expuesto a una amenaza o a un evento traumático, en este caso, ¿cierto?, la pandemia y la crisis sanitaria y social que estamos vivenciando, y que le da una correspondiente disposición intrínseca a ser dañado, ¿ya? Y aquí es súper importante tener en consideración que la vulnerabilidad psicosocial que experimentan los diferentes grupos no es una condición en específico, no es, por ejemplo, por ser adulto mayor me hace más vulnerable, sino que en realidad para medir el grado de vulnerabilidad psicosocial de una persona o de un grupo, tiene que ver con una multiplicidad de factores que se suman, y por lo tanto ahí podemos medir cuán vulnerable es o no aquella persona o aquel grupo de personas, ¿ya? Bueno, hoy en día sabemos que la vulnerabilidad psicosocial está vinculada, por ejemplo, con la edad, ¿cierto? Sabemos que los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores son grupos más vulnerables, al igual que las mujeres. También las enfermedades base. ¿A qué nos referimos con las enfermedades base? Aquellas enfermedades que pueden ser de índole física o de índole mental. Siempre enfermedades crónicas, por ejemplo, como la hipertensión, ¿cierto?, la diabetes, etcétera, y además las enfermedades de salud mental que existen hoy en día en nuestro país. Y a esto tenemos que sumarle las condiciones económicas y sociales. Tenemos una gran cantidad de migrantes hoy en día. Además de eso, tenemos que sumarle cómo ha aumentado exponencialmente la pobreza como consecuencia de la crisis social y sanitaria. A eso además debemos sumarle, ¿cierto?, las condiciones bases que venían desde antes, cuando las poblaciones sí eran más o menos vulnerables. Entonces, desde ahí, nosotros como profesionales del área psicosocial debemos hacernos cargo, debemos prever, ¿cierto?, planes de recuperación psicosocial a mediano y a largo plazo, para poder ir en ayuda de esta población vulnerable, ir en ayuda de aquellos que, entre más vulnerables sean, mayor complicaciones tendrán para restablecer su equilibrio y la condición de vida anterior que tenían. Por lo tanto, desde ahí la invitación, ¿cierto?, es de alguna manera adquirir mayores conocimientos, ¿cierto?, tomar herramientas y ponernos en acción a trabajar, ¿cierto?, para disminuir esta brecha de vulnerabilidad psicosocial que estamos vivenciando. Bueno, las crisis sociales y las crisis sanitarias impactan sí o sí, y eso tienen que ver y están íntimamente relacionados con las emergencias que estamos ocurriendo hoy en día, como la crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria sabemos que está sobrecargando los recursos locales, no solo de salud, chicos, también en el área social, y están amenazando la seguridad, ¿cierto?, y el funcionamiento normal de las comunidades. Sí, están los Desde aquí es fundamental que nosotros podamos, ¿cierto?, trabajar y revisar por qué es este impacto y cómo podemos de alguna manera prevenirlo, y cómo de alguna manera podemos nosotros ser una herramienta de ayuda para esta crisis sanitaria, y también, obviamente, para cómo está vivenciándose actualmente. Hemos visto amigos, familiares, pacientes, ¿cierto?, que están vivenciando hoy en día una gran cantidad de síntomas, ¿ya? Y esto yo lo he escuchado en muchas personas. Estoy un poco más ansioso, estoy un poco más preocupado, me cuesta dormir más en las noches, estoy un poco angustiado, ¿ya? Estoy sintiéndome más triste, ¿ya? Son una cantidad de síntomas que la gente está experimentando. Y me preguntan, y le han preguntado también a otras personas, y se han preguntado a sí mismos, chuta, ¿necesitaré ayuda?
¿Necesitaré de algún psicólogo? ¿Necesitaré a lo mejor alguna intervención? Bueno, esto es súper importante tenerlo en consideración. Hoy en día es normal, y hablo de normal entre comillas, ¿cierto? Porque estamos viviendo una situación compleja, es normal experimentar cierta sintomatología en una situación como la que estamos viviendo, que es una situación de carácter anormal, ¿ya? Por lo tanto, el sentir una cuota de ansiedad, el sentir una cuota, ¿cierto?, de angustia, de preocupación, es normal. Cuando esto se convierte en algo preocupante, cuando se está experimentando una crisis a nivel individual. ¿Qué es una crisis, cierto? No es más que un evento externo, ¿ya? Que sobrepasa la capacidad emocional, en este caso de la persona, para responder, ¿ya? Todos los mecanismos de afrontamiento que tenía, hoy en día le resultan insuficientes y obviamente se encuentra en una posición de desequilibrio y de inadaptación psicológica. Entonces, cuando nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que encender las alarmas, cuando se complican las situaciones y cuando tenemos estas condiciones. Por ejemplo, existen estos síntomas que yo le conversaba: angustia, preocupación, ansiedad, insomnio, tristeza, pero estos se prolongan mucho en el tiempo. Existe además un sufrimiento intenso de la persona que lo está experimentando. Existen además complicaciones asociadas como ideación suicida, planeación suicida, conducta suicida, y además podemos visualizar afectación significativa en el funcionamiento social y diario del individuo. Entonces estamos ante una situación que nosotros debemos intervenir, trabajar, ¿cierto?, y hacernos cargo. ¿Ya? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener esa consideración para poder tratar a las personas que así lo necesiten y lo requieren. La Organización Mundial de la Salud menciona que es normal que en las pandemias mundiales, ¿cierto? Nosotros experimentemos ciertos miedos o ciertos sentimientos que pueden ser visibles. Por ejemplo, hoy en día podemos tener pesadumbre y aflicción, ¿ya? ¿A qué se refiere la pesadumbre y aflicción? Es una sensación y una sentimiento que pudiésemos tener frente a la pérdida de familiares y amigos, por ejemplo, que coexisten con miedos prácticos, por ejemplo, el perder algún ser querido. ¿Ya? Y miedos prácticos hablo de cosas tan simples como el poder perder a lo mejor a este ser querido, y yo como mujer que a lo mejor trabajaba junto con mi marido, hoy en día tengo que hacerme cargo y ser el proveedor de la familia. ¿Ya? También tenemos el miedo a olvidar y a ser olvidado. Son cosas normales que pueden ocurrir. El enojo de ser el sobreviviente, entre comillas, de la enfermedad y no otra cosa, sino que me tocó, digamos, como la parte buena, y los sentimientos de culpa, ¿ya? Todos estos miedos y sentimientos, chicos, son súper normales y se pueden experimentar durante la pandemia. Como yo les mencionaba, son reacciones normales frente a una situación de carácter anormal como la que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en consideración y psicoeducar a la población. Ahora, nosotros tenemos que trabajar como equipos de salud mental, y cuando hablo de equipos de salud mental, como les dije en la introducción, incluyendo a todos los profesionales del área, ya kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, hablo de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Tenemos que trabajar en el antes, en el durante y en el después de la crisis, ya en esos 3 momentos. ¿Y con quiénes vamos a trabajar? Específicamente vamos a trabajar, por ejemplo, con las personas que hoy en día experimentan el coronavirus, es decir, las personas que están enfermas, con las personas que padecieron el coronavirus pero que sobrevivieron a esta enfermedad, los enfermos potenciales, es decir, todos aquellos que aún no hemos contagiado pero que podemos llegar a contagiarnos en algún minuto, y también con los equipos de respuesta, que son la primera línea. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener claridad que nosotros vamos a tener que trabajar con estos 4 grupos de personas, idealmente en los diferentes momentos, ¿cierto?, de la pandemia, en el antes, en el durante y en el después. ¿En qué parte de la epidemia y en qué parte de la pandemia o crisis sanitaria estamos? Estamos en el durante. Ya pasamos la primera fase, sin embargo, si nosotros tuviésemos que revisarla, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta que hubieron hartos errores que eran posibles subsanar y que ojalá en el durante lo podamos hacer.
¿ya? Para tener una mejor resolución a futuro. Veamos la fase del antes. ¿Cuáles son las manifestaciones psicológicas y sociales de la población? Primero, expectativa de inevitabilidad. ¿Qué quiere decir eso? En el antes, cuando comenzó este coronavirus en marzo, ¿cierto? Acá en Chile por lo menos, existía un alto nivel de preocupación y tensión en la población porque nosotros nos preocupaba, ¿cierto? Y nos decíamos, chuta, ¿me iré a enfermar? ¿Cómo me voy a contagiar? ¿Podré evitar contagiarme o no del coronavirus? ¿Ya? Habían un montón de incertidumbres al respecto. También habían otras personas en la población, ¿cierto?, que sobrevaloraron el virus y fueron a los supermercados y se compraron todo lo que pudieron, ¿cierto? Todo lo desinfectante, el cloro, el lisoform, todo lo que pudieron, ¿cierto? Y acapararon porque sobrevaloraron un poco la situación. Versus aquellos que la subvaloraron, ¿cierto? Y que están viviendo como una especie de negación y que salen a la calle, ¿cierto? Sin mascarilla, sin nada, y en realidad les importa bien poco porque no, a mí no me va a pasar, esto le pasa al principio incluso, o sea, recuerden, las personas que eran jóvenes, no eran del grupo etario de los adultos mayores, decían, no, en realidad a mí va a ser como un resfriado, entonces en realidad da lo mismo. Después nos fuimos dando cuenta que la información era distinta, pero al principio, ¿cierto? Se subvaloró un poco el coronavirus. También vemos, ¿cierto? Y pudimos nosotros visualizar en ese tiempo cómo se potencializan las características humanas preexistentes, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Ya sale lo mejor de las personas y lo peor también. ¿Y qué se experimentó mucho en la fase del antes? Ansiedad, tensión, inseguridad, vigilancia obsesiva de los síntomas de la enfermedad. Ya las personas, su papá, su mamá o algún usuario decía, chuta, parece que tengo fiebre, me duele un poco la garganta, ¿tendré coronavirus? Ya como que la gente efectivamente estaba visualizando diariamente si es que tenía algún síntoma y podía ser, ¿cierto?, algún candidato a tener este virus. ¿Qué teníamos que hacer nosotros en el ANTE como equipos de salud mental? Hablo de todo el equipo que yo les mencioné. Había que comunicar y sensibilizar a la población respecto al coronavirus. Había que trabajar en la capacitación de equipos de salud mental y de trabajadores de la APS, ¿ya? Preparando a los grupos de apoyo y de consejería. Había que trabajar en los grupos vulnerables, ¿cierto?, desde el punto de vista psicosocial, trabajar en la protección preventiva que se impuso, ¿cierto?, autoritariamente, en este caso de parte del gobierno, y organizar los servicios de salud mental. Y en la última parte, que es la coordinación interinstitucional y creación de redes de trabajo, ahí el trabajo fundamental de los trabajadores sociales, porque ellos son los que nos ayudan, ¿cierto?, a activar la red y a generar este trabajo que es mancomunado y no en islas, que es súper importante que lo tengamos hoy en día en consideración. Ahora, ¿qué estamos viviendo actualmente en la pandemia? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuáles son las manifestaciones psicológicas y sociales que está experimentando la población? Está experimentando miedo, ¿cierto? Sabemos que eso es algo que hoy en día se está dando mucho. Muchos sentimientos de abandono, chicos, sobre todo en las personas que viven solas, en las personas que hoy en día no tienen otras personas con las cuales interactuar. Mucho sentimiento de vulnerabilidad. Existe una necesidad de la persona y de la población en general a sobrevivir a este virus, y también hemos visto una pérdida de iniciativa, porque esta energía con la que comenzamos el confinamiento ya ha ido decreciendo. Hemos visto que la situación se ha ido alargando en el tiempo y eso hace, ¿cierto?, que las personas también vayan perdiendo un poco esta iniciativa o energía vital. Han surgido también lo que nosotros conversábamos en el antes, liderazgos positivos y negativos. También, ¿cierto?, existen conductas oscilantes hoy en día en las personas como heroicas y mezquinas, violentas y pasivas, ¿cierto?, solidarias o egoístas. Nos hemos tenido que adaptar también a los cambios de patrones conductuales habituales, ya como las restricciones de los movimientos, el uso obligatorio de mascarilla, el cierre temporal de escuelas, ¿cierto?, los cordones sanitarios. ¿Y qué estamos experimentando hoy en día? Ansiedad, depresión, duelos producto del coronavirus, trastorno de estrés postraumático, crisis de pánico, reacciones colectivas de agitación, producto de cómo ha ido creciendo exponencialmente la curva, ¿ya? Y descompensaciones de los pacientes que tenían patologías bases en el área de salud mental y trastornos somáticos de origen psíquico. Todo eso es lo que hemos estado visualizando hoy en día. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer ahora, en lo que estamos viviendo ahora, en el presente, en esta fase del durante? Evaluación de las necesidades psicosociales de la población, ojalá trabajar eso en equipo, apoyar a la detección temprana, a la notificación y al control de nuestros pacientes,
Comunicación social. ¿A qué se refiere esto? Informar qué estamos haciendo, qué está ocurriendo y qué deben hacer las personas para buscar ayuda si es que lo necesitan. Ya, eso es súper importante. Continuar con la capacitación de los equipos, esto no se nos puede olvidar, tenemos que seguir entregándole herramientas e información a las personas que están trabajando en la emergencia. Y por último, apoyar y atender psicosocialmente a las personas, familias y comunidades que se encuentran afectadas hoy en día. ¿Ya? Eso es súper importante en la fase que estamos actualmente. ¿Ya? Sí es un desafío experimentar qué va a pasar a futuro. En qué nos vamos a ver en unos meses más, en un tiempo más. Porque, ojo, no sabemos cuándo esto va a terminar, pero sí sabemos que en algún minuto tiene que terminar. Y entonces las manifestaciones psicológicas y sociales de la población, ¿cierto?, van a ser, la primera, miedo a una nueva epidemia. Miedo a que esto pueda volver a ocurrir y no saber cómo prevenir, cómo protegernos. Segundo, ¿cierto?, pueden ocurrir, y según la Organización Mundial de la Salud así lo estima, conductas agresivas y de protestas contra autoridades e instituciones. Lo estamos viendo y lo estamos visualizando, ¿cierto?, en otras partes del mundo, cómo las conductas de protesta contra la autoridad se están visualizando y se están, ¿cierto?, cada vez más efervescientes. Estos chicos tienen un trasfondo detrás. Cuando estamos frente a una crisis social y una crisis sanitaria, los pilares en los que están cimentados los gobiernos, ¿cierto?, se ven más debilitados. Y por lo tanto se visualizan y la población entera puede observar, ¿cierto?, cuáles son los temas en los que no se está trabajando bien y cuáles son las debilidades, ¿cierto?, que tiene actualmente nuestro gobierno. En este caso, ¿cierto?, hoy en día visualizando quizás lo que está más relacionado con la salud, la parte social, ¿cierto?, esa situación obviamente genera que puedan aumentarse las conductas agresivas y de protesta. También existen, ¿cierto?, o pueden aparecer actos de rebeldía y delincuenciales. Vamos a ver sí o sí secuelas sociales y en la salud mental. Se estima, chicos, según el último estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica de Chile, que 2 de cada 7 chilenos posterior a esta crisis sanitaria van a experimentar un trastorno, ¿cierto?, vinculado a la salud mental. Por lo tanto, vamos a tener que prepararnos para ese nuevo escenario. Van a haber ciertas depresiones, duelos patológicos producto del coronavirus. Recuerden que el duelo del coronavirus es muy distinto al duelo normal. Ya hoy en día visualizamos que las personas están falleciendo solas en los hospitales y el proceso también de cierre es muy distinto al que experimentábamos anteriormente. También, ¿cierto?, puede que aparezcan estrés postraumático, abuso de alcohol y drogas, perdón, abuso de drogas, porque el alcohol también es una droga, lo que pasa es que una es legal y la otra no, nomás. Así como también el aumento de la violencia, que hemos visto como la violencia, por ejemplo, a nivel intrafamiliar ha aumentado exponencialmente. ¿Ya? Y con ello vamos a necesitar iniciar un proceso lento y progresivo de recuperación. Eso va a ser fundamental. Al parecer alguien dejó abierto su micrófono, no sé si lo pueden revisar. ¿Ahí sí? Perfecto. Bueno, y las acciones de salud mental en el después que nosotros vamos a tener que hacernos cargo, ¿cierto?, es continuar con las estrategias de comunicación social que favorezcan la recuperación, capacitar a los equipos para trabajar en la recuperación en este caso de la población, implementar atenciones de salud mental como parte de un plan de recuperación psicosocial, como yo les decía, mínimo de 6 meses, porque esto tiene que ser a mediano y largo plazo. Atención de la salud mental y de los que ayudaron en este caso, es preocuparnos de la primera línea, consolidar la coordinación interinstitucional y la organización comunitaria, y ahí abogo nuevamente a los trabajadores sociales que son los expertos en esa área, y discutir las experiencias y las lecciones aprendidas. No se nos puede olvidar, ¿cierto?, lo que hemos vivenciado ahora y tenemos que sacar, ¿cierto?, las lecciones para futuras situaciones que pudiésemos vivenciar. Bueno, hasta ahora que hemos trabajado nosotros como salud mental es la prevención universal, es decir, hemos tratado de psicoeducar a toda la población de cómo cuidar su salud mental y cómo mantenerla lo más conservada posible. También hemos visualizado, ¿cierto?, que existen profesionales y colegas que están trabajando en una prevención más bien selectiva a través de los primeros auxilios psicológicos.
Muchos de ustedes yo sé que no son psicólogos, sin embargo, pueden capacitarse y están capacitados algunos, ¿cierto?, en primer auxilio psicológico, y desde ahí pueden aplicar este modelo del ABCDE, ¿cierto?, que de escucha activa, de ventilación, categorización de necesidades, derivación a las redes de apoyo y la psicoeducación. Sin embargo, es súper importante que cuando estén capacitando a las personas, ¿cierto?, en este modelo del ABCDE, también se hagan cargo del PAREN. ¿Qué es el PAREN? ¿Cierto? Es la señal de detenernos, porque en realidad ahí a lo mejor se tiene que intervenir desde la profesión de la psicología por ser expertos en el área de salud mental. La P es de psicosis, la A de agresión, la letra R es de rigidez o catatonia, la letra E es de experiencias previas con psiquiatra o historial de salud mental, y la N que efectivamente no están pasando los síntomas, no están remitiendo y por lo tanto hay que derivar a un especialista, y entonces ahí la indicación, ¿cierto?, es hacer una prevención indicada, ir a donde un especialista en salud mental y ejercer el tratamiento que sea necesario, ¿ya? Esa es como la invitación que podemos hacer. Ahora revisemos cómo está el abordaje del trauma, qué podemos hacer respecto al trauma específicamente tal, ¿cierto?, en nuestro país, y cómo nosotros como profesionales, ¿cierto?, del área de la salud mental podemos de alguna manera intervenir, idealmente lo más efectivamente posible, para poder ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Bueno, el trauma es súper importante primero mencionar, ¿cierto?, el contexto, ¿cierto? Alrededor del 9% de las personas que experimentan un evento traumático van a desarrollar TEP, lo cual es un porcentaje no tan alto, ¿ya? Es decir, casi un 90% que está, digamos, frente a una situación de trastorno de estrés postraumático, a un evento traumático, ¿cierto? Alguien está moviendo la presentación. Ya. Ya, ahí sí. Bueno, casi un 90% no desarrolla el trastorno de estrés postraumático. La proporción de que se desarrolle o no un TEP va a variar según el tipo de evento y las características del individuo, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres son 2 veces más propensas a ser afectadas por un TEP que un hombre. En Chile, la prevalencia de TEP es alrededor de un 4,4%, ¿cierto? Un 2,5% en hombres y un 6,2% en las mujeres. Ya, esa es como la prevalencia en nuestro país. Aquí, ¿cierto? Una imagen que yo creo que todos se nos hace un poco familiar, ¿cierto? Que es un poco la realidad de nuestro país, ¿ya? Nosotros somos un país bastante acontecido, y no solo a nivel social, no solo a nivel de crisis sanitaria, sino también de desastres naturales. Es común que nosotros vivenciamos, ¿cierto?, por ejemplo, incendios todos los años, aluviones. Hoy en día, ¿cierto? Bueno, en el 2010 vivenciamos el terremoto y el tsunami. Hoy en día, ¿cierto?, estamos viviendo la crisis sanitaria, ya habíamos pasado por una crisis social que está latente. Entonces, en general, somos una población expuesta a eventos potencialmente traumáticos, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué hace que un evento sea traumático o no? Porque por eso se llaman potencialmente traumáticos. Tiene que ver cómo lo procesa cada uno de nosotros, ¿ya? El que, por ejemplo, yo procese y guarde y almacene este evento de tal manera, puede hacer que yo efectivamente genere un trauma y sea víctima de un TEP, versus personas que en realidad lo procesan mucho mejor y que incluso experimentan crecimiento y desarrollo psicológico post eventos potencialmente traumáticos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la población un poco más resiliente, ¿cierto?, que es capaz de sacar lo mejor de las situaciones negativas que ocurren, sacar las mejores lecciones, e incluso, ¿cierto?, demostrar un empoderamiento distinto a las personas que lo experimentan de otra manera, como los que sí experimentan el TEP. Ahora, ¿de qué va a depender de que nosotros efectivamente experimentemos o no este trastorno de estrés postraumático o cualquier trastorno en realidad vinculado al trauma? Tiene que ver con que, por ejemplo, el suceso negativo que estamos viviendo actualmente, que es cierto, el coronavirus, ¿ya?, tenga y esté mediado por una multiplicidad de factores. Primero, la personalidad de la persona, la historia familiar que trae, los apoyos que recibe, los estilos de afrontamiento, las experiencias que ha pasado. Ojo, todos tenemos historias de vida distintas. Los rasgos biológicos y la coexistencia con otros sucesos negativos. Es decir, toda esa multiplicidad de factores
hace que nosotros podamos tener o no una reacción traumática patológica. ¿Ya? ¿Y por qué digo tener o no? Porque hay que revisar cada uno de estos factores para saber si yo estoy más predeterminado o no a padecerla. Ahora, nosotros como seres humanos casi normales, ¿cierto? Todos experimentamos diferentes mecanismos de afrontamiento. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. Y esto viene un poco del cerebro reptiliano, es decir, del cerebro más primitivo de nosotros como seres humanos, chicos. ¿Ya? Entonces, desde ahí, algunos de estos mecanismos de afrontamiento se disparan frente a una situación traumática. Por ejemplo, vamos a visualizar. Vamos saliendo de la casa, ¿cierto? Y nos intentan quitar el vehículo, de hacernos un portonazo. Nosotros cuando lo conversamos con la familia anteriormente, nosotros decimos, no, oye, si nos vienen a hacer un portonazo hay que entregar el vehículo porque puede estar en riesgo la vida, ¿ya? Y eso es lo que lo decimos desde la racionalidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando ocurren este tipo de situaciones, vemos que no siempre actuamos con la racionalidad, ¿ya? Sino que más bien actuamos, ¿cierto?, dentro de estos mecanismos de afrontamiento, de este cerebro más primitivo, que tiene reacciones a veces no muy lógicas. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, personas que van a experimentar el flight, ¿cierto? Que es la huida o escape, es decir, van a hacerle el portonazo y va a entregar las llaves y va a salir corriendo para salvarse porque está viendo amenazada su integridad y su vida, versus las personas que van a venir a hacerle el portonazo y van a luchar, van a pelear porque no van a entregar su vehículo, ¿ya? Y la tercera, ¿cierto?, que es el freeze, van a haber personas que van a quedar congeladas y paralizadas y no van a atinar a hacer nada, solamente van a quedarse ahí congeladas. Son tres respuestas que se aprenden mucho son mecanismos de afrontamiento que se aprenden mucho durante los procesos traumáticos y que se repiten y se perpetúan en el tiempo. Y nosotros como psicólogos debemos trabajar para que las personas generen los mecanismos de afrontamiento más adaptativos a las situaciones que ocurren hoy en día y no a los mecanismos de afrontamiento que fueron adaptativos en la situación en la que vivenció el trauma. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración. Ahora, para hablar de trauma tenemos que tener tres conceptos súper claros y diferenciarlos, porque son distintos. ¿Ya? Vamos a hablar de trauma, vamos a hablar de trauma complejo y vamos a hablar de trastorno estrés postraumático complejo. Son tres conceptos distintos, ¿ya? Veamos el primero. ¿Qué es un trauma psíquico? Un trauma psíquico, chicos, no es más que una herida emocional, ¿ya? Y esta herida emocional es provocada por un evento, ¿ya?, que causa tal impacto en mi persona que produce un daño alterando mi funcionamiento normal, ¿ya? Esta herida emocional puede ser producto de cualquier evento potencialmente traumático, tal como lo habíamos conversado anteriormente, por ejemplo, actos de violencia grave, situaciones que impliquen peligro de muerte, amenazas de muerte, lesiones físicas importantes, agresiones sexuales y o físicas, entre otros, ¿ya? Cualquiera de estos eventos potencialmente traumáticos pudiesen causar una herida emocional en la persona, por lo tanto, van a provocar, ¿cierto?, un impacto y producir un daño alterando el funcionamiento normal. Eso constituye un trauma psíquico, ¿ya? Por lo tanto, muchos de nosotros es posible que hayamos estado en alguna parte del curso vital de nuestras vidas, ¿cierto?, infancia, adolescencia, adultez, adultez media, adultez mayor, expuestos a eventos traumáticos, expuestos a traumas psíquicos, ¿ya? Veamos el siguiente concepto, que es el concepto de trauma complejo. El trauma complejo habla propiamente tal de cómo estos eventos de trauma, que yo les mencionaba, que pueden ser potencialmente traumáticos, se repiten y se prolongan en el tiempo, ¿ya? En general, el trauma complejo ocurre en la niñez. Sin embargo, también se puede dar ¿cierto?, en la etapa del adulto. Involucra daño o abandono por los cuidadores, ¿cierto?, que son aparentemente responsables, en este caso un niño, en periodos vulnerables de la vida, como yo les mencionaba recién, en la etapa de niñez, y también se pueden dar por situaciones en las que son súper difíciles e imposible escapar, por ejemplo, en situaciones de tortura, de esclavitud, campañas de genocidio y violencia doméstica prolongada, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día, aquellos que han visto la televisión, ¿cierto?, y las noticias, podemos ver, ¿cierto?, como, por ejemplo, la violencia doméstica, intrafamiliar, ¿cierto?, ha aumentado exponencialmente. El hecho Carla, de ser... tengo una pregunta por acá, disculpa. Ya, perfecto. ¿Hay forma de cambiar las estrategias de afrontamiento para que sean más adaptativas?
Sí, por supuesto, hay formas de cambiar la estrategia de afrontamiento y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sin embargo voy a responder a grandes rasgos. Tiene que ver con los modelos basados en la evidencia. Si nosotros trabajamos el trauma, al momento de trabajar el evento propiamente tal, que puede ser el evento en este caso gatillante, porque hay mucho, puede que una persona tenga muchos traumas, vamos a trabajar con ello también los mecanismos que esa persona tome, no solo para resignificar su trauma, es decir, para darle una nueva construcción de un significado que sea adaptativo, ¿ya? A nivel cerebral, sino también para que frente a nuevos eventos potencialmente traumáticos, la persona tenga nuevos mecanismos de afrontamiento. Y eso lo hacemos mediante, ¿cierto?, el entrenamiento de habilidades de afrontamiento y de habilidades de desarrollo y de regulación emocional. Así que sí, es posible cambiarlas y hacerlas más adaptativas y correctivas al nuevo episodio de vida que va a tener la persona, porque la idea es que si nosotros lo tratamos por un trauma, podamos darle una nueva oportunidad a la vida de estas personas y podamos de alguna manera entregarle una mejor calidad de vida. Pensemos que las personas que están experimentando un trauma, sea cual sea violaciones, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, están pasándolo súper mal. Están experimentando síntomas súper, de alguna manera, intrusivos. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en modelos basados en la evidencia, podemos cambiar las estrategias de afrontamiento y hacerla más adaptativa. No sé si respondo a la pregunta de Pía. ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Continúo? Ya, perfecto. Bueno, lo que yo les comenzaba, gracias Pía, lo que yo les comentaba, bueno, del trauma complejo entonces, a diferencia del trauma psíquico, que es un evento y es una herida emocional que nosotros hemos experimentado y que provoca este daño y que nos genera este problema en la forma de alguna manera de darnos vueltas en la vida y de funcionar normalmente, el trauma complejo van a ser muchos traumas y experiencias repetidas y prolongadas, lo cual lo hace, como dice la palabra, más complejo trabajar y tratar. Y luego de eso tenemos el trastorno estrés postraumático complejo, que es otro concepto distinto. Ya. El trastorno estrés postraumático complejo, chicos, tiene que ver con que nosotros experimentamos un TEP. Yo creo que el trastorno de estrés postraumático todos lo conocen, está en el DSM-5, está en el CIE-11. Sin embargo, el trastorno de estrés postraumático complejo, que es el que estamos viviendo ahora, no está en el DSM-5, pero sí está en el CIE-11. ¿Ya? ¿Qué es un TEP complejo? Es cuando nosotros tenemos los síntomas de reexperimentación, ¿ya? Por ejemplo, la persona tiene sueños, pesadillas, tiene flashback, etcétera. Tiene síntomas de evitación, es decir, la persona no quiere acercarse, por ejemplo, a un lugar que le recuerda el trauma, a un objeto que le recuerda el trauma, y además siente una percepción de amenaza permanente, es decir, que constantemente le pudiese ocurrir algo, que constantemente pudiese ser víctima de algún otro nuevo trauma. Si la persona tiene este TEP, pero además se le suman alteraciones en 3 áreas de la autoorganización, entonces estamos frente a un TEP complejo. ¿Qué alteraciones son? Primero, problemas severos y generalizados en la regulación del afecto. Las personas que tienen un TEP complejo no saben regular su afecto, ya eso es súper importante. Entonces es probable que tengan emociones exageradas frente a eventos estresores súper chiquititos. Ya, por ejemplo, peleó o discutió con un hermano o con su pareja y la emoción en realidad es de un tremendo problema, una tremenda situación y ojalá lo más exagerado posible, etcétera. Son personas que están hiperactivadas, ¿ya? Versus la desactivación o la hipoactivación, que son personas que van a tener dificultades para sentir emociones. De hecho, yo he escuchado a pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo no siento ninguna emoción. No sé lo que es sentir amor, por ejemplo, lo cual es súper potente decirlo, porque incluso llegan a disociarse, ¿ya? Luego tenemos la siguiente alteración que tiene que ver con el concepto negativo de sí mismo, ¿ya? Que tiene que ver con aquellas personas que experimentan este TEP complejo, dicen, chuta, soy un fracasado en la vida, me ha ido pésimo, en realidad no valgo la pena, el trauma fue mi culpa, etcétera. O el que me hayan violado o abusado fue mi culpa, etcétera. O sea, son personas que constantemente están en su cabeza rumiando, ¿ya? Con un concepto negativo de sí mismo.
Y otra alteración, ¿cierto?, está relacionada con la dificultad persistente y permanente que tienen para mantener relaciones y sentirse cercano a otras personas. ¿Ya? Si entonces, si una persona experimenta síntomas del TEP y además experimenta alteraciones en la autoorganización, en esas áreas que yo le comenté, que tienen que ver con la regulación del afecto, el concepto negativo de sí mismo y la imposibilidad de mantener relaciones y sentirse cercano a otras personas, entonces estamos frente a un TEP complejo. Y ahí también hay que trabajar desde los modelos basados en la evidencia, idealmente para poder entregarle una mejor calidad de vida a estos pacientes que lo están pasando súper mal. ¿Ya? Entonces, desde aquí, ¿cuándo hablamos de un modelo basado en la evidencia? ¿Ya? Un modelo basado en la evidencia es aquello, ¿cierto?, que está comprobado científicamente que que este modelo de alguna manera tiene un efecto dentro del tratamiento, en este caso, del trauma de la persona. ¿Cuándo sabemos que la terapia es efectiva? Cuando se trabajan los recuerdos del trauma y el significado de este recuerdo, y estos son transferidos desde el hipotálamo y la amígdala hacia la corteza. Si nosotros logramos hacer ese cambio de switch, digamos, estamos trabajando en una terapia efectiva. Vamos a revisar ahora una pincelada de las terapias basadas en la evidencia que son efectivas para trabajar el trauma. Y hablo de una pincelada porque me gustaría profundizarlas mucho más. Sin embargo, muchas de ellas, incluso como el MDR, no nos permiten, por temas de licencias que ellos poseen, no nos permiten entregar mucha información. Sin embargo, yo me comprometo que al final de la exposición, enviarles un correo a más tardar mañana, ¿cierto?, con información y paper actualizados de cada una de estas terapias para que ustedes puedan profundizar y tener mayores conocimientos en el área, aquellos que lo necesiten. ¿Ya? Nosotros sabemos que hoy en día no todos tienen el acceso a formarse formalmente con estos modelos basados en la evidencia. No todos tenemos el acceso, no todos podemos, ¿cierto?, pagar un diplomado, un postítulo, un posgrado para formarnos en esto. Sin embargo, nuestra responsabilidad como profesionales del área de la salud mental es, por último, si no puedo formarme formalmente, ¿cierto?, adquirir conocimientos para poder hacer lo más eficiente, adaptativa y de mejor calidad, ¿cierto?, la terapia de nuestros pacientes y entregarles lo que nosotros finalmente necesitamos, que ellos aumenten su calidad de vida y la mejoren. Vamos con la primera. La primera es la terapia cognitiva para el TEP de Anke Ehlers. Esta incluye 5 procedimientos centrales, chicos, ¿ya? En la primera, el terapeuta y el paciente colaborativamente, y esto es súper importante, colaborativamente desarrollan una formulación individualizada del caso, ¿ya? Entonces, entre los dos trabajan en cuáles van a ser los objetivos y el motivo de consulta que van a tener. Luego, como segundo componente, trabajan en la actualización de los recuerdos del trauma. Y este trabajo es súper complejo porque es muy doloroso para el paciente, ¿ya? Y ahí nosotros como terapeuta tenemos que trabajar el vínculo ahí, terapéutico lo más ideal posible, que sea de calidad, que la persona confíe en nosotros, que sienta que nosotros somos un apoyo, porque el trabajo del vínculo va a ser fundamental para poder acompañarlo en este proceso tan doloroso. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a trabajar en el acceso a los peores recuerdos del trauma y a los correspondientes significados, ¿cierto?, de estos peores recuerdos para el paciente. Luego vamos a trabajar en la identificación de la información actualizada de los significados, es decir, cómo está significando el trauma hoy en día ese paciente. Ojo, que el que haya vivenciado, por ejemplo, una violación sexual a los 9 años, va a tener un significado versus el significado que tiene hoy en día si la persona es un adulto, esa violación. Tiene otro significado. ¿Ya? Y luego no solo vamos a trabajar en estos peores recuerdos y en las correspondientes ciertos significados amenazantes, sino también los vamos a trabajar en el vínculo con los nuevos significados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A estos peores recuerdos les vamos a entregar nuevos significados construidos entre el terapeuta y el paciente. Y ahí nosotros tenemos que trabajar en el entrenamiento, ¿cierto?, de discriminar los disparadores de reexperimentación. ¿Qué son los disparadores de reexperimentación? Es cuando nosotros, por ejemplo, ocurre alguna situación y nosotros nos activamos y pensamos en el trauma. Por ejemplo, veo una mochila verde y resulta que cuando la persona que me causó, no sé, un abuso sexual tenía una mochila verde, entonces automáticamente la persona se activa.
¿ya? Y entonces ahí nosotros tenemos que trabajar la discriminación entre la hora con el paciente, es decir, que está en un contexto seguro, terapéutico y que es clave para el proceso del trauma, y el después. Cómo nosotros vamos a trabajar después con ese paciente y cómo nosotros queremos ver a ese paciente después. Luego también vamos a trabajar en que el paciente logre abandonar los comportamientos inútiles y los procesos cognitivos, que no son útiles, ¿ya? Por ejemplo, la rumiación, ¿ya? Las personas a veces tienden, cuando tienen trauma, a rumiar mucho en un tema. ¿Qué es la rumiación, cierto? Es cuando la persona tiene su foco de atención y este foco se queda enganchado a una situación que puede ser un elemento real o un elemento imaginado y que nos produce un malestar y estrés significativo en la persona. Entonces nosotros lo que trabajamos durante la terapia cognitiva es que la persona abandone esta rumiación, este foco de atención que no le genera nada más que malestar, que abandone la hipervigilancia de amenaza, el estar preocupado todo el día, ¿cierto?, de que algo le va a pasar, y las preocupaciones excesivas. Ahora, finalmente, el último punto donde nosotros trabajamos es en la recuperación de las tareas de la vida, es decir, trabajar con la persona en la percepción del cambio, en la reconstrucción de actividades y de contactos sociales. Es decir, esta terapia cognitiva de Anke Ehlers lo que busca, chicos, finalmente es trabajar todos los patrones cognitivos que tiene la persona y que son en este momento poco funcionales para su vida, y darle un nuevo significado para lograr la recuperación de su vida y darle una reconstrucción a su vida, un nuevo sentido a su vida. Eso es lo que trabaja la terapia cognitiva de Anke Ehlers. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Ahora, otra de las terapias basadas en la evidencia es la terapia de exposición prolongada, ¿ya? En este caso de FOA. La terapia de exposición prolongada tiene 4 componentes, pero básicamente trabaja por las siguientes vías. También, ojo, la terapia de exposición prolongada es súper importante. También es una terapia que trabaja en el área de la cognición, ¿ya? Lo que busca en este caso la exposición prolongada es la desconfirmación de las cogniciones negativas. Es decir, buscar elementos que nos ayuden a desconfirmar esa cognición que tiene el paciente de que algo me va a pasar, algo malo me va a ocurrir, soy la peor persona. Todas las cogniciones que no son adaptativas y que fueron tomadas y adquiridas producto del trauma, trabajar en desconfirmarlas, ¿cierto? A través de la exposición por imaginería, el procesamiento y la exposición en vivo, ¿ya? Las dos condiciones, bueno, se trabaja activando el recuerdo traumático, como yo les mencionaba, buscar ir a ese recuerdo traumático, la presencia de información también que desconfirme esta expectativa de daño durante la exposición. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se trabaja? Se le pide al paciente que revisite y nos recuente los recuerdos angustiantes del trauma. Y esa parte es súper difícil y dolorosa para el paciente, porque en general estos recuerdos angustiantes del trauma son los que son más evitados por el paciente, porque en general piensa que cuando va a esos recuerdos pierde la sensación de autocontrol, pierde la sensación de poder de alguna manera controlar lo que está ocurriendo. Entonces, hacemos que el paciente revisite y recuente los recuerdos angustiantes del trauma. Luego, a través de la exposición por imaginería, trabajamos en esto, ¿cierto? Y lo seguimos por alrededor de 15 a 20 minutos de procesamiento. ¿Qué es este procesamiento? Es discutir la experiencia. ¿Qué pasó durante la imaginería? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue su percepción? ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué sintió en ese minuto? ¿Qué surgió? ¿Ya? Y ahí es súper importante no solo trabajar el miedo y la ansiedad, sino también trabajar la vergüenza que muchas veces ocurre a través de la responsabilización que siente la persona cuando experimenta un trauma, la culpa y la rabia. ¿Ya? Es súper importante también trabajarlas. Y ahí luego nos vamos, ¿cierto?, a una aproximación gradual de lo que la persona ha ido evitando, de a poquito vamos trabajando a través de exposiciones seguras, es decirle, sí, vamos a recordar el trauma, pero ahora estamos en un contexto terapéutico y seguro. Y yo te voy a estar acompañando, no estás solo, ¿ya? Eso es súper importante. La exposición prolongada es una teoría, ¿cierto?, de procesamiento emocional que postula que todas las cogniciones erróneas, por ejemplo, como que el mundo es extremadamente peligroso, median y mantienen el TEP. Es decir,
mantienen el trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo que nosotros como terapeuta debemos trabajar y debemos intervenir es en darle un nuevo significado, procesar esos eventos traumáticos, ¿cierto? Y hacer un cambio de percepción y de emoción y de cognición de la persona, ¿ya? Y eso se trabaja, en este caso, en la terapia de exposición prolongada, a través de la imaginería, ¿ya? No sé si hay dudas o consultas hasta ahora. Si hay alguna duda, pueden ir haciéndola. Luego tenemos la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, el famoso MDR de Francine Shapiro, ¿ya? Este enfoque comprensivo trabaja el procesamiento, ¿ya? Y busca facilitar y evaluar el cambio en las respuestas de la persona, ¿ya? Cómo la persona cambia su respuesta a nivel afectivo, cómo cambia su respuesta a nivel cognitivo, cómo cambia sus respuestas a nivel somático, hasta que el recuerdo es resuelto propiamente tal, ¿ya? Entonces, el tratamiento del MDR trabaja en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso es súper importante. Pasado, presente y futuro. En el pasado, procesando los recuerdos del pasado, en este caso del trauma. En el presente, trabajando los disparadores presentes que tiene el paciente. Y en el futuro, trabajando los desafíos futuros que va a tener, porque la persona, el que haya estado en una terapia, no quiere decir que nuevamente no va a poder experimentar un trauma, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que prepararlo para saber cómo afrontarlo ahora, ¿ya? Entonces, el MDR trabaja en pasado, presente y futuro. Bueno, es un enfoque de 8 fases que enfatiza, en este caso, el rol de la memoria y el sistema de procesamiento. Lo que trabaja, y esto es súper central, es cómo los recuerdos, por ejemplo, traumáticos que hemos vivenciado, son almacenados inapropiadamente, ¿ya? En la memoria episódica, y eso hace que las personas tengan estas respuestas disfuncionales del TEP. Entonces, lo que hace el MDR es facilitar las conexiones, ¿cierto?, de las redes de la memoria semántica, integrarlas y entregar información correctiva, generando insight en el paciente, cambios, emociones apropiadas, ¿cierto?, y emergencia de una narrativa coherente con estas emociones más apropiadas y más adaptativas. Eso es lo que busca finalmente el MDR. A diferencia de las terapias que hemos nombrado anteriormente, aquí no se le pide al paciente que describan el recuerdo del trauma en detalle. No es necesario, ¿ya? Aquí se le pide que se focalice en una imagen, que ojo, no es necesario que tampoco me cuente, ¿ya? Focalícese en la imagen, en la creencia negativa actual que tiene el trauma y en la sensación corporal perturbadora que está experimentando. Eso es lo que nosotros le pedimos al paciente. ¿Ya? Luego, nosotros exponemos a este paciente a tandas de movimientos oculares bilaterales, ¿ya? Y estos movimientos oculares bilaterales tienen que ver con que nosotros vamos a, ¿cierto?, a estar pidiéndole al paciente que mire, ¿cierto?, nuestros dedos, y vamos a hacer tandas lo más rápido posible que el paciente pueda soportar para que pueda ir, ¿cierto?, desensibilizando. Esto se hacen en tandas de 30 segundos y cada una de estas tandas causan disminuciones significativas en la activación del paciente, en el afecto negativo y en la vividez de la imagen. O sea, funciona. Ahora, nosotros podemos hacer el reprocesamiento y la desensibilización a través del movimiento ocular, como yo les mencionaba, a través del tacto, por ejemplo, con el abrazo de la mariposa, ¿ya? O también pedir que lo pueda hacer auto hacer el paciente, o nosotros tocarle, ¿cierto?, por ejemplo, las rodillas. Y también lo podemos hacer auditivo, que la persona escuche bilateralmente, ¿cierto?, en este caso la tanda. ¿Ya? Luego de estas tandas que nosotros hacemos que la persona, ¿cierto?, experimente, le pedimos, deja que pase lo que tenga que pasar. ¿Ya? Esto es súper importante, esa frase, deja que pase lo que tenga que pasar. Y empezamos a hacer, ¿cierto?, estas tandas de movimientos oculares bilaterales. Luego de eso se le piden reportes después de cada tanda, siguiendo cada uno de los protocolos estandarizados del MDR. El MDR, como yo les comentaba al principio, tiene estas 8 fases. Ya en la primera fase, como terapeutas, tomamos la historia clínica y hacemos un plan de tratamiento. En la fase número 2, preparamos al paciente, es decir, le contamos de qué se trata el MDR, en dónde va a ayudar el MDR, cómo impacta en el trauma.
Luego trabajamos en la evaluación del evento, en la evaluación, que es la fase 3, y ahí trabajamos el evento específicamente que vamos a tomar, que, ojo, la persona puede haber vivenciado muchos traumas, ¿ya? Sin embargo, es probable que traiga un trauma reciente o traiga un evento reciente que sea la molestia por la que va a terapia. Sin embargo, idealmente nosotros podamos ir al primer y peor evento, ¿ya? Porque si vamos al primer y peor evento traumático, es probable que si intervenimos en ese, a través del MDR, el resultado se generalice a los demás. Versus que si vamos al más reciente, vamos a tener que ir trabajándolo uno por uno hasta llegar al primer y peor evento, ¿ya? Ahí se sacan las creencias positivas y negativas. En la fase 4 trabajamos la desensibilización, ¿cierto?, a través de los movimientos oculares y la estimulación bilateral. Luego en la fase 5 instalamos los recursos positivos del paciente. En la fase 6 hacemos el body scan, que es el chequeo corporal de imaginería, donde nosotros le preguntamos cómo se está sintiendo y dónde tiene algún malestar al nivel corporal. Y si existe ese malestar antes de que se vaya de sesión, trabajamos en tandas cortas para sacar el malestar. Luego se cierra la sesión y a la sesión siguiente se hace una reevaluación de la sesión anterior, ¿ya? Esas 8 fases, ¿cierto?, son lo que pasa, por lo que pasa una persona que va a una terapia de MDR. ¿Cuáles son los mecanismos por los que trabaja el MDR? Varios, con los cuales acciona. Trabaja a través del mecanismo de relajación, es decir, incrementa el sistema parasimpático, provoca además cambios sinápticos. Está comprobado que la estimulación de baja frecuencia desensibiliza los recuerdos, permitiendo la conexión de los mismos. También trabaja mucho en la fase REM. Esto es súper interesante porque se supone que las personas que han vivenciado trauma sufren muchas pesadillas, por lo tanto despiertan muchas veces en la noche. Y cuando despiertan muchas veces, no permitimos, a través de que esto se despierte, se duerme, se despierte, se duerme, que la persona sea capaz de procesar el trauma. El trauma se puede procesar en la fase REM, es decir, a mayor intensidad de la emoción, más rápidos son los movimientos oculares de la persona y por lo tanto es probable que se pueda reprocesar más rápido. Y el MDR sí o sí va a trabajar a través de un sistema de procesamiento de información, ¿ya? Eso es súper importante. Luego tenemos, ¿cierto?, la terapia ecléctica breve, que es el TEP visualizado por Gerson, y este trabaja en 16 sesiones. También es una terapia súper cortita, que trabaja en la psicoeducación, donde se explica a la persona, en este caso al paciente, junto a la pareja o algún, en este caso, familiar o persona que ella haya elegido y sea de confianza, se le explica la conexión del TEP y el evento traumático y de qué se trata la psicoterapia ecléctica breve. Luego se le pide en las sesiones 4 a las 6 trabajar la exposición por imaginería, trabajando en un proceso súper lento y detallado, con ejercicios de relajación y luego focalizándonos en el periodo inmediato previo al trauma, durante el trauma y después del trauma. Ya vamos a trabajar en esos 3, en el antes del trauma, durante el trauma y después del trauma, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar vinculado a los mementos, que son los recordadores, que son los objetos que están conectados a un evento traumático. Vamos a trabajar con una escritura de carta para expresar las emociones de rabia y pena, y las últimas 9 sesiones, ¿cierto?, dedicadas a dar significado y a lograr un aprendizaje del evento traumático. Y el tratamiento finaliza, ¿cierto?, después con un ritual de despedida. Acá hay un caso que yo les voy a comentar respecto a esta psicoterapia ecléctica breve. Había una paciente que llegó a nosotros, ¿cierto?, que había vivido una situación de trauma porque viajando desde su ciudad al lugar de trabajo, el bus volcó, ¿ya? Y murieron muchas personas y en realidad fue un accidente bastante traumático. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se trabajó con ella, con la psicoeducación, ya comentándole a ella y a su marido de qué se trataba, cómo impactaba el trauma en esto, cómo se trataba a través de la psicoterapia ecléctica breve, cómo íbamos a trabajar, etc. En las siguientes sesiones se trabajó con el ejercicio de relajación y focalizándonos en qué pasó antes del evento traumático, es decir, antes de que en este caso el bus volcara, durante el proceso en que el bus volcó y posterior a eso. Ahí la paciente recordaba que tenía, por ejemplo, en su mano un jugo de naranja, ya que era un memento, un recordador, un objeto que lo conectaba al evento traumático. Y que además, durante el evento traumático, ella iba con su mochila acá adelante,
como en el pecho, cuando uno las coloca al revés, en vez de colocarla en la espalda, la coloca adelante, ¿ya? Y que después del trauma, o sea, después del choque, digamos, ella se ve sin la mochila, ¿ya? Eso era más o menos lo que ella recordaba. Se trabajó con ella en la escritura de una carta, donde ella expresó todo lo que le causaba el trauma, cómo se sentía, cómo lo visualizaba, qué significado le daba. Y ella era muy buena para dibujar, entonces hizo un dibujo de la situación traumática y dibujó el bus, ¿cierto? Volcado, personas muertas, etc. Se trabajó harto en esta exposición por imaginería y posterior a eso empezamos a trabajar las 9 sesiones restantes en darle un significado y lograr un aprendizaje del evento traumático. Y aquí se hizo la magia, ¿ya? Porque la persona logró en estas 9 sesiones saber darle un nuevo significado, por ejemplo, a los recordadores. Ella después del trauma no quería tomar jugo de naranja nunca más, ni quería tener una mochila nunca más. Se usaba cartera, morrales, cualquier cosa, menos una mochila, porque le recordaba el trauma. Entonces, se le logró dar un nuevo significado, se trabajó en la reconstrucción de este evento traumático y finalmente ella hace un dibujo del después de estas sesiones. Y ella dibuja este mismo evento traumático con el choque, etcétera, pero en cada parte negativa visualizaba un germen, una especie de patilla de una planta, ya que iba renaciendo. Entonces ella visualiza que el trauma finalmente le da un nuevo significado y dice que es un nuevo renacer, es la nueva esperanza para tener una nueva oportunidad de crecer y ser una persona distinta con este crecimiento y esta lección aprendida. El tratamiento finalmente finalizó con un ritual de despedida, donde la persona fue a enterrar estos dos dibujos, el delante y el del ahora, y lo deja en el mismo lugar del trauma y le da este nuevo sentido, ¿cierto?, a su evento. Fue una terapia súper llenadora en este caso para el paciente y que cambió finalmente su evaluación de vida. Ahí hay una pregunta. Sí, sí, sí. Dice Constanza, en el MDR de las 8 etapas en las cuales se trabaja con la técnica de movimientos oculares, ¿se trabaja con la técnica de movimientos oculares o se puede ocupar en cada sesión? A ver, el MDR tiene estas 8 fases, como yo les comentaba. En general nosotros trabajamos en la estimulación bilateral en las fases de reprocesamiento, ¿ya? Que son las fases 3, 4 y 5. Pero sí, trabajamos la estimulación bilateral cada vez que la persona se active. Ya, mire, les voy a volver atrás solo para mostrarles, ahí están las fases. En general, en la fase de desensibilización, en la fase de evaluación y de instalación, siempre vamos a estar trabajando con estimulación bilateral, lo mismo también en el chequeo corporal si es que es necesario, ¿ya? ¿Y por qué vamos a estar trabajando? Porque, por ejemplo, en la fase de evaluación vamos a trabajar también imaginería, por ejemplo, en lugar seguro. Vamos a llevar a la persona a un lugar seguro, donde cada vez que se nos active mucho, le vamos a pedir que vaya a ese lugar seguro y lo vamos a estimular con estimulación bilateral. Ahora, ojo, Constanza, aquí mi recomendación es que, al menos para el MDR, hay que estar súper formado porque uno puede cometer errores súper importantes y puede disociar a una persona si no tiene los conocimientos adecuados para trabajar la estimulación bilateral por movimiento ocular. ¿Ya? No es llegar y sortearnos ahí de buenas a primeras. Ahora, si usted lo tiene, Constanza, y tiene la formación, sí, podemos trabajarlo durante la fase 3, 4 y 5 y si es que es necesario en la 6. Natalia, la formación de MDR no es tan larga, son 3 días o 3 sesiones, digamos, de jornadas completas para la fase 1 y para la fase 2 son alrededor de 3 o 4 más, o sea, al final son como alrededor de 7 a 8 días de formación, pero completo. Y cuando hablo completo son de las 8 de la mañana hasta las 7 y media, 9 de la noche. Y a cada uno de estos módulos se les supervisa. Y uno es supervisado durante un año por en este caso por un entrenador de MDR, ¿ya? Pero sí, Constanza, súper buena tu consulta y dentro de los papers que les voy a enviar aparece un paper con estas 8 fases aplicado a un caso. Entonces, es mucho más fácil comprenderlo ahí aplicado al caso in situ, porque ahí te muestra cómo estimulamos bilateralmente durante cada una de estas fases. Ahora, si tú me preguntas a mí como sugerencia de terapeuta,
Yo trato de hacer estimulación bilateral en la fase 3, 4 y 5, y si en el chequeo corporal la persona aún experimenta alguna perturbación a nivel corporal, angustia o un dolor en el brazo o un dolor de cabeza, también aplico tandas de estimulación bilateral. Espero haber contestado su respuesta, Constanza. Bueno, ahí estamos con la psicoterapia ecléctica breve que yo les comentaba, y luego viene la terapia narrativa de entrenamiento de habilidades de regulación interpersonal y del afecto de Cloyter. Bueno, la terapia narrativa trabaja obviamente, ¿cierto?, la regulación de emociones y las habilidades sociales en combinación, ¿cierto?, con el análisis narrativo del trauma, ¿ya? Entonces hace hincapié en que el tratamiento esté vinculado, ¿cierto?, con los objetivos, valores y preferencias del paciente, trabajando, primero que todo, la regulación emocional la regulación de las emociones, ¿ya? Buscando que la persona se sienta tranquila. Eso es lo primero, cuando regulamos las emociones. O sea, hay que buscar que la persona se sienta tranquila y se involucre idealmente en actividades que estén dirigidas a una meta y que desarrolle con ello mejores relaciones interpersonales. Luego, en la terapia narrativa también buscamos ayudar a la construcción del significado del evento traumático, ¿ya? Lo que hemos hablado en varias terapias. ¿Cómo se hace? Se busca que la persona haga una reevaluación de la situación más adaptativa de las creencias de sí mismo, del hecho que ocurrió, estableciendo bases de apoyo para nuevas relaciones o participaciones sociales. Y finalmente trabajamos en la psicoeducación, ¿cierto?, que es parte integral del entrenamiento de habilidades y construcción del sentido, y transmitimos información básica de qué es el trauma, cuáles son los efectos y qué intervenciones están disponibles. Ahí hay una frase de Cloyter que es muy buena, que dice: el reconocimiento de la realidad del trauma, de su impacto psicológico y de la identificación de la posibilidad de recuperación, entrega una sensación de apoyo y esperanza, factores que están reconocidos en la recuperación del trauma. Es decir, si nosotros, chicos, trabajamos, por ejemplo, por la terapia que trabajemos, pero en específico en esta de la terapia narrativa, tenemos que ser capaces de entregarle un nuevo significado al trauma a través de la narración, y además entregarle cierta regulación emocional, es decir, herramientas que ayuden a la persona a sentirse más tranquila, ayudarla en la construcción de este nuevo significado y psicoeducarla para lo que viene. Sí o sí. Estos tres elementos son fundamentales en la terapia narrativa de Cloyter. En esta terapia narrativa, lo que busca la intervención es facilitar la construcción de la resiliencia en la persona, ¿ya? Eso es un punto a seguir. Y por último, tenemos la terapia de exposición narrativa de Elbert. ¿Ya? Thomas Elbert plantea que cada nuevo episodio de amenaza a la vida y a la integridad de la persona no llega a un lienzo blanco, ¿ya?, sino que llega a un lienzo que está procesado. Y es decir, que cada situación nueva que le ocurra al individuo va a activar a la persona, ya emocionalmente, y lo va a interpretar como un evento que pueda estar generalizado a una situación traumática. ¿Qué se hace en la terapia de exposición narrativa? Se le pide al sobreviviente que construya cronológicamente una historia de vida. Ojo, se me olvidó mencionarles, la terapia de exposición narrativa es una terapia cognitivo-conductual, ¿ya?, pero de menor duración, y en vez de centrarse en un evento único, se centra en la autobiografía del paciente, fomentando que el paciente integre la información traumática a su memoria. Entonces, mientras el paciente va narrando, en este caso su autobiografía o su historia de vida, es alentado por nosotros los terapeutas a ir contándolas y a ir mencionándoles las diversas respuestas emocionales que están ocurriendo. Entonces ahí nuestra tarea como terapeuta es mantenerlos en el aquí y en el ahora, ¿ya?, que no se nos disocie. Eso es súper importante. El desafío siempre es separar el aquí y ahora del ahí y entonces. Estamos aquí ahora en un lugar seguro y terapéutico versus el ahí y entonces donde estabas inseguro y estabas amenazado, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que estar ahí trabajando en este desafío de que el paciente no se nos vaya del aquí y el ahora. Y ahí, en esta terapia de exposición narrativa, lo fundamental, chicos, es trabajar en la movilización de los recursos. Es decir, que a través de esta historia, de esta exposición narrativa que hace la persona,
nosotros lo mantengamos siempre mostrándole lo mejor, las cosas buenas que tiene, cuáles son las cosas con las que cuenta hoy en día para poder hacer frente a la vida, para poder hacer frente a nuevas situaciones y separándolo de la y entonces, que fue en este caso la situación traumática y construyendo un nuevo significado. Hasta ahí, no sé si hay dudas, pero hemos revisado varias terapias, ¿cierto?, basadas en la evidencia, ¿ya? Varias de ellas, que como yo les mencionaba, para las cuales necesitamos tener una formación formal. Sin embargo, siempre es bueno tener más conocimiento respecto a ella, y yo por eso quiero mandarles no solo la presentación, sino también los papers para que los puedan leer y puedan entender mucho más a cabalidad, porque en honor al tiempo, en realidad no podemos profundizar tanto. Sin embargo, para ustedes, como herramienta, todas las psicoterapias que yo les mencioné tienen estos aspectos en comunes. Y esto es súper importante que los tengan. Todas las que les mencioné, el MDR, la terapia ecléctica breve, la terapia cognitiva, las terapias narrativas, las terapias de exposición prolongada, todas tienen aspectos en comunes. Y son estos que están acá. Acá hay una duda de Danilo, parece. Sí, hay una duda. Solo por curiosidad, el MDR u otras terapias por videollamadas son más complejas de desarrollar. Sí, son más complejas, Danilo, en la medida en que no existe un vínculo previo. Es decir, si yo tomo un paciente ahora, en proceso, digamos, de crisis sanitaria y no tuvimos un vínculo terapéutico anterior, es probable que sea mucho más difícil. Sin embargo, no imposible. Nosotros hace poco estuvimos formándonos con especialistas de MDR en Costa Rica, y ellos nos mencionan de que se puede trabajar a través de videollamada. Nos capacitaron para hacer la estimulación bilateral a través de videollamada y para que la persona haga autoestimulación bilateral. Por lo tanto, sí se puede. Sin embargo, el vínculo es fundamental, ¿ya? Así que ahí eso es lo que yo te podría mencionar. En realidad, todas las terapias, lo fundamental y lo central es el vínculo, chiquillos. Ahí la invitación es a trabajar el vínculo terapéutico. Bueno, como yo les mencionaba, entonces todas estas psicoterapias tienen cosas en comunes, y nosotros desde ahí, desde nuestra humilde terapia que hacemos nosotros en cada uno de nuestros box, la idea y la invitación es a trabajar en estos aspectos comunes. Trabajar la psicoeducación, chicos, es fundamental. Ustedes no saben lo sanador que es para un paciente que le digan, ¿saben qué? Es normal que usted tenga miedo. Es normal que usted esté angustiado. Es normal que pase esto. ¿Ya? O sea, eso es súper sanador. Identificar la información, la naturaleza y el curso de las reacciones del estrés postraumático, identificar los recordadores del trauma, psicoeducar sobre el trauma. ¿Ya? Eso es lo primero. El segundo aspecto común es la regulación emocional y las habilidades de afrontamiento. Todas estas terapias trabajan entregándole al paciente habilidades para que pueda afrontar las situaciones, lo que conversábamos hace un rato atrás. ¿Se acuerdan que hay personas que lo enfrentan con lucha, con huida, con congelamiento? ¿Ya? Nosotros tenemos que enseñarle formas más adaptativas a nuestros pacientes de adaptarse y de afrontar situaciones complejas, ¿ya? Y entregarle herramientas de regulación emocional. Eso es fundamental. Luego, trabajar la exposición por imaginería, que nosotros, como vimos recién, en realidad la exposición prolongada y la terapia de exposición narrativa son las que más lo trabajan. Sin embargo, la imaginería siempre sirve para trabajar, por ejemplo, en lugares seguros. El lugar seguro es una técnica donde nosotros le pedimos al paciente que busque un lugar donde se sienta tranquilo y donde cada vez que esté activado y se sienta angustiado pueda ir a ese lugar seguro. Trabajemos esa exposición por imaginería, trabajemos el procesamiento cognitivo, ya el reestructurar y construir un nuevo significado del trauma. Eso es fundamental en la terapia de estrés postraumático. Trabajar las emociones como blancos, ya quiere decir que trabajar la red de emociones que surgen a través del trauma, el miedo, la rabia, la culpa, etc. Y finalmente en los procesos de memoria, cómo este evento traumático debe ser reprocesado en nuestra memoria. Catalina, usted tiene una pregunta. Dice, ¿cómo se debe intervenir en personas que sientan ansiedad para salir a trabajar? Miedo a contagiarse, más aún al tener que viajar en transportes públicos como el Transantiago, puesto que recientemente algún familiar cercano falleció por COVID. Sí, interesante pregunta. En realidad lo que debemos trabajar ahí es primero la psicoeducación y la prevención, ¿ya? Si la persona debe ineludiblemente, ¿cierto?, utilizar el transporte público,
Idealmente, psicoeducar respecto a las medidas que puede tomar de autocuidado, ¿cierto? El uso de la mascarilla, ojalá un protector facial. Si no tiene para comprarse un protector facial, que utilice gafas, ¿ya? Para que no lleguen gotas, ¿cierto? A sus ojos. El uso del alcohol gel, el lavado de manos permanente cuando se baje en este caso, del transporte público. Pero sí hay que trabajar el duelo. Ya, eso es fundamental. Ahí, Catalina, hay que intervenir en el duelo en este caso porque hay un familiar cercano que falleció por COVID, entonces tenemos que trabajar en las etapas del duelo, que quizás ahí te puedo de alguna manera entregar información, tengo harta información al respecto, incluso en el duelo del COVID, que hay mucha información hoy en día de cómo trabajarlo, porque en este caso la persona va a tener que hacer esta transición y producto de eso también tenemos que prevenir que no se nos genere un trastorno de ansiedad mucho más grave, ¿ya? Porque hoy en día tiene miedo de salir a trabajar, sin embargo puede que en algún minuto no quiera salir a ninguna parte o ningún lugar donde pueda estar expuesto porque sabe que existe la posibilidad de fallecer. Entonces ahí hay que trabajar en específico, ¿cierto? Los síntomas de la ansiedad de la persona, hay que trabajar la angustia y tenemos que de alguna manera intervenir en ello para poder trabajar también el duelo del COVID. ¿Ya? Ahí hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Ya, Catalina, sí que te puedo mandar información si lo necesitas. Al final de la presentación va a estar mi correo, ya, para que lo anote. Bueno, como les comentaba entonces, todos estos aspectos comunes tenemos que trabajarlos, tenemos que hacernos cargo, no es necesario, y si no podemos, digamos, formarnos en esta formación formal de alguna terapia basada en la evidencia, pero sí tenemos que ser responsables y trabajar desde la ética. Y desde ahí esta promesa de trabajar todos estos aspectos comunes que aquí aparecen en la psicoterapia. Y como discusión y sugerencia muy humildemente, ¿cierto? Siempre desarrollar tratamientos que estén adaptados a las necesidades de diferentes grupos de pacientes en relación a los factores como la edad, sexo, cultura, comorbilidades y tipos de experiencia traumática. Para tener mayor conocimiento específico del trauma hay que formarse en modelos basados en la evidencia, como yo les mencionaba, y trabajar hoy en día desde la telepsicología es una invitación en aquellos casos que es factible, por supuesto, porque si usted trabaja a lo mejor en algún lugar donde no se puede, va a tener que trabajar con las medidas de seguridad que necesite y que requiera y que son básicas. Pero si vamos a trabajar desde la telepsicología, protocolizar dichas atenciones teniendo los resguardos éticos. No se les puede olvidar que tenemos que tener los resguardos éticos a pesar de estar trabajando a distancia. ¿Ya? Y finalmente, solo para cerrar una frase, finalmente lo que buscamos todos los que estamos acá en esta charla, son las formas más eficientes posibles para reconstruir la infraestructura psíquica con el fin de permitir un total desarrollo de un ser humano sano. ¿Ya? Y para eso la invitación es seguir formándose, tomar conocimientos, agradezco su tiempo, agradezco el respeto durante la charla y los dejo invitados a seguir en las siguientes charlas que van a venir las próximas semanas, que son súper interesantes, y también los invito a entregar sugerencias de qué les gustaría a lo mejor que profundizáramos en algo en específico. La invitación es a hacer sus preguntas y a dejar sus sugerencias. Ahí están mis datos por si alguno necesita escribirme en alguna situación específica. Bueno, soy la coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca y les doy muchas gracias, las gracias a todos por estar aquí presentes. No sé si hay alguna duda, consulta, inquietud. Parece que no hay dudas. Solo Si hay gracias. dudas, en el momento, muchas gracias, Carla, estuvo muy, muy buena la charla. Y dando los agradecimientos aquí en el chat, si hay alguna consulta, bueno. Gracias a todos entonces. Si no hay ninguna consulta, los dejamos invitados para el próximo jueves a las 11 de la mañana a la charla de mi colega acá, Pablo Palma, quien va a tener su charla la próxima semana. Así que invitados todos, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos por participar y como dice Carla, que puedan participar en la que viene la siguiente semana y la próxima, la última con nuestro colega Gerardo también. Cortito, Javiera Heiser, si no me equivoco, ¿cómo podemos acceder a las bibliografías complementarias? Yo voy a enviar un link a los correos que estuvieron presentes, digamos, a las personas que estuvieron presentes, a más tardar el lunes, ya, con las papers que les prometí y con la presentación, ¿ya? Así que tengan buena semana y que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos.